Buenos días, mi nombre es Walter Gutiérrez, médico psiquiatra. Agradezco la invitación a este congreso y espero poder aportar a sus conocimientos lo que desde mi área es importante, que es la salud mental. Respecto a la salud mental del paciente renal, debo de empezar a mencionar primero que la salud mental es un concepto bastante amplio, tiene muchos componentes desde la salud física hasta las condiciones adecuadas que deben de reinar alrededor o la adaptación misma a estas realidades. Es importante hablar de los aspectos psicosociales de la enfermedad crónica antes de llegar a algo tan específico como la enfermedad renal crónica. Las estadísticas muestran un cambio en los patrones de enfermedad que ya se veían desde el principio del siglo XX. Estas enfermedades han ido difiriendo, ¿verdad?, en calidad, en cantidad y en complicaciones también. Las complejidades van llevando a unas condiciones mucho más amplias, incluso pues tocando la salud mental que en otros aspectos no se veía o no se tomaba mucho en cuenta. Al vivir muchos años con enfermedades crónicas, también el gasto de salud es mayor para un país. En nuestro país pues no es la excepción y cada vez es más claro el papel de los factores comportamentales en el desarrollo de la enfermedad crónica, pues como en muchos aspectos de otras enfermedades, sobre todo metabólicas, que van a llevar a la cronificación de algunas enfermedades o la combinación de enfermedades que se cronifican. Los factores psicosociales en el desarrollo de las enfermedades crónicas deben tener un conocimiento, ¿verdad? Deben de abordarse, pues tienen un papel que juega la personalidad, ¿verdad? El estrés en el desarrollo de la enfermedad, tomando en cuenta que la personalidad va a estar constituida por el temperamento y el carácter. El temperamento, aquel que heredamos genéticamente, y el carácter que se nos va formando de una manera en la educación, la formación de nuestros padres, la guía, etc. Pero que ambos nos van a dar la adaptabilidad o los mecanismos de defensa adecuados para sobrellevar cualquier tipo de contrariedad o enfermedad incluso. También tomando en cuenta que factores como un síndrome comportamental tipo A, donde va caracterizado más a la atención, a la aceleración en muchas actividades, al tratar de abarcar más, ¿verdad? Y la rapidez. Hay modelos también que se relacionan con factores psicosociales con algunas enfermedades específicas como el cáncer, la hipertensión, la artritis reumatoidea y la diabetes tipo 2. Pero debemos de entonces abarcar la conducta saludable en la enfermedad crónica. Hay una prevalencia de la enfermedad crónica y está influenciada por conductas que comprometen la salud y la no práctica de conductas saludables como influencia, ¿verdad? Dejar de fumar, por ejemplo, reducirá de un 25% de las muertes por cáncer y 350,000 muertes por ataques cardíacos por año. La modificación de la dieta y los ejercicios reducen o evitan hasta un 20% de enfermedades coronarias, artritis degenerativa, cáncer gastrointestinal, diabetes, infartos y ataques cardíacos. Por lo tanto, si vamos, la modificación también tendrá influencia en los pacientes con enfermedad renal a la larga. Con respecto a los cambios de hábitos de salud, es un proceso de cambio de actitudes. Esto no es tan sencillo, es no solo lento, sino que va a necesitar de mucha paciencia en el profesional de salud como en el profesional de salud mental, que generalmente tiene la suficiente o está entrenado para esto. Y las intervenciones cognitivos comportamentales servirán de mucho en esta área. Se focalizan en condiciones que provocan y mantienen la conducta y los factores que la refuerzan. El paciente es copartícipe del proceso, o sea que debe de haber un conocimiento, un convencimiento y una condición adecuada en la inteligencia del individuo para poder
entender todos los aspectos, la paciencia también para poder dar oportunidad al entendimiento, llevando a una prevención de la recaída incluso, ¿verdad? A cambios de hábitos de salud, donde van a haber programas específicos en algunas áreas como en el abuso de alcohol. Nuestros pacientes renales también pueden tener esta condición que es una dependencia, ¿verdad? Y que va a influir negativamente en el tratamiento adecuado. En el dejar de fumar también, que es otra de las adicciones que se pueden presentar, o dependencias a sustancias. El adherirse a programas de ejercicios que muchas veces no solo tienen que ver con la motivación, sino a veces también con las condiciones anímicas que pueda presentar el paciente. Y la obesidad, que también es un factor a influenciar con los cambios de hábitos de salud. Pero estos cambios, si no se dieron a tiempo, van a presentar secuelas psicológicas en una enfermedad crónica. El impacto de una enfermedad crónica, desde recibir el diagnóstico, por ejemplo, el temor inquietante que puede suceder al recibir la noticia, y teniendo en cuenta de que hasta para dar malas noticias es necesario tener hasta un protocolo o a veces un proceso adecuado, o a veces no se tiene, y entonces también puede impactar de diferente manera según el paciente, ¿verdad? Y hace necesario un cambio de conducta a partir de este impacto. Y también van a haber cambios emocionales. No podemos evitar que suceda eso. Podemos tratar de dar las mejores condiciones, pero hay cosas que son inevitables por la cantidad de afectación que produce en la vida de un individuo. Por ejemplo, afectar el bienestar, la independencia, el poder desarrollarse en los caminos que estaba llevando, ¿verdad? En los planes, en todas las condiciones que se había propuesto dar, tal vez hasta la familia, la calidad de vida, el poder disfrutar de tranquilidad, de paz, del alimento que más le gusta o de aquello que más le generaba alegría, el trabajo mismo. A veces ya no se puede realizar con la calidad que se tenía, o incluso ya no es posible conservar el trabajo. El sexo también, como parte de la vida del humano, es importante tenerlo en cuenta, que afecta respecto a la posibilidad de tenerlo o no. Y la vida familiar. En estas condiciones a veces hasta la vida familiar se interrumpe, corta muchos desarrollos, y otras veces pues destruye el ambiente de la familia. Entonces todo eso es necesario tenerlo en cuenta, porque estos cambios se van a dar. Puede producir el dolor que muchas veces hemos notado en los pacientes, el disconfort, el miedo, la incertidumbre, ansiedad a partir de todo esto, y depresión también. En el caso del dolor, como personal de salud debemos de tener mucho cuidado, porque como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como psiquiatras tratantes de este tipo de pacientes, también nos afecta, ¿verdad? Y debemos de tener un manejo adecuado de las emociones, así como de la adaptación a nuestro trabajo, y las distancias necesarias, y la salud mental que debe de practicarse, no solo en el paciente, sino que en nosotros también. Influye, por supuesto, la personalidad del paciente anterior al evento, para que pueda desarrollar mejor las respuestas adaptativas a estas enfermedades. Es claro que la evaluación de la ansiedad y la depresión en pacientes crónicos debe ser parte del cuidado. Incluso se tiene que mejorar la comunicación entre el personal y el paciente. Y las intervenciones desde la comunicación aliviarán el dolor emocional. Decirle a los pacientes y familias que pueden esperar que eso va a aliviar la ansiedad. Decir, tener un conocimiento a futuro de qué es lo que va a suceder. Aumentar la adhesión del paciente al tratamiento va a lograr todo esto también, porque el desconocimiento, el temor, hace que muchos pacientes se puedan quedar estáticos, sin poder tomar las decisiones, angustiados, y por lo tanto el conocer mejor qué va a pasar o qué
cuáles son los rangos donde yo me voy a ir desarrollando o arriesgando, pues da una mejor forma de decidir incluso. El manejo que debemos de tener en cuenta para que la salud mental siga bien o restableciéndose en algún momento si se ha perdido, debe de tener en cuenta el tratamiento farmacológico, por supuesto, la psicoterapia, las intervenciones psicosociales en programas de entrenamiento de habilidades de afrontamiento y entrenamientos en relajación también. En el tratamiento farmacológico, pues los médicos tratantes o también los médicos psiquiatras podemos ayudar para que la salud mental se mejore, ¿verdad? O las condiciones puedan darse de tal manera que se desarrollen adecuadamente las emociones. En la psicoterapia, no solo el psiquiatra, sino también el psicólogo puede intervenir en este tipo de actividades, las intervenciones psicosociales que podemos hacerlas todos, ¿verdad? Para poder ayudar y dar las condiciones. Y el entrenamiento de la relajación, que generalmente los psicólogos tienen mucha mayor variedad de tratamientos en esta área. Dos tipos de afrontamiento tenemos que estar teniendo en cuenta, ¿verdad? Basados en el problema y basados en las emociones. Basados en el problema, que va a ser el padecimiento, ¿verdad? Y todas sus condiciones, la necesaria conocimiento y posición de enfrentar esa situación, y también los de la emoción, porque muchas veces el descontrol reina acá, es decir, las emociones van a estar desproporcionadas o van a estar dañando la paz de la persona. No podrá conservar la tranquilidad, o incluso la tristeza será de tal magnitud que se vuelven hasta tristezas patológicas, ¿verdad? Que, para decir un poco, ¿verdad?, es como, bueno, nosotros tal vez conozcamos la tristeza normal, que es, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido y en nuestro duelo, pues ahí nos sentimos muy tristes, con cierto dolor incluso. Ahora, la tristeza patológica es mucho más que eso, y el tiempo es más constante y prolongado, por supuesto. Y no se puede eliminar así simplemente pensando en otra cosa, ¿verdad? No se puede. Estrategias de afrontamiento en el paciente de enfermedades crónicas o con cáncer, por ejemplo, y con enfermedades renales. Vamos a tener el apoyo social, la solución directa del problema, el distanciamiento, la focalización positiva, el escape, la evitación cognitiva, el escape en la evitación conductual también, que son manejos un poco más específicos del área, ¿verdad? Y el apoyo social, que es definitivamente una de las condiciones más importantes, donde la familia, amigos, dadores de cuidados van a intervenir y pueden, con ese apoyo social, reducir el dolor que acompaña la enfermedad crónica. Afecta hábitos de salud y promueve la adhesión a tratamientos médicos. Esto es muy importante, porque el tratamiento muchas veces puede ser de mucho temor o puede ser de mucha incomodidad, hasta sufrimiento para algunos, pero con el apoyo social adecuado, la familia, los amigos van a ayudar a que estos tratamientos sean comprendidos de la mejor manera. También hacer que se usen los servicios médicos. Algunas veces se huye a estos servicios por el temor de perder inmediatamente la vida o de tener un empeoramiento de las condiciones. No porque se vaya a hacer una mala práctica, sino porque da miedo el llegar a esas condiciones, y volver a solicitar un servicio médico va a ser probablemente una noticia que no les agrade. Está asociado a una buena salud física, el apoyo social también, y psíquica. Aunque el individuo esté bajo estrés, el apoyo social va a ayudar a estas condiciones. Es necesario que tengamos en cuenta también las dimensiones de la percepción de la enfermedad del paciente. La identidad de la patología, los signos, los síntomas, la etiqueta de la enfermedad y la gravedad de esta. Las consecuencias que verifica en su conocimiento, consecuencias físicas, sociales y económicas percibidas de la enfermedad, y las consecuencias emocionales sentidas también.
Aquí en las consecuencias emocionales hemos hablado bastante de la ansiedad y la depresión como emociones, pero también más adelante veremos que pueden convertirse en trastornos. Y las causas percibidas de la enfermedad, que muchas veces pueden atribuirse a culpas por algún tipo de error o condiciones que no se tenían o condiciones que se prefirieron pero que al final fueron negativas las decisiones o con consecuencias negativas. Esas causas o a veces el desconocimiento de una causa original de la enfermedad, ¿verdad? Y la atribución a la deidad o a la misma, a veces, pensamiento mágico de como un castigo, como un mal, ¿verdad? Entonces, eso también es de tenerlo en cuenta para poder explicar al paciente qué sucede con su enfermedad, ¿verdad? Y tener una mejor identidad con esta. El cronograma que puede presentar la enfermedad respecto al marco temporal percibido para el desarrollo de la misma y la duración de la amenaza de la enfermedad. Y la cura o control. Visiones realistas son definitivamente la mejor forma de tener en cuenta al paciente, pero también ofrecer un control adecuado, unas condiciones lo mejor posible para el desempeño de la vida y de las condiciones familiares que le ha gustado tener. El punto hasta el cual pues la enfermedad es receptiva al tratamiento también. No mentir, ¿verdad? Sino que hacer del conocimiento y tratar de ver las partes también que son convenientes, ¿verdad? Como la actitud, como el apoyo que se pueda tener. Los diagnósticos de trastornos psiquiátricos en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal son complicados porque muchos síntomas somáticos son extremadamente comunes como resultado de la propia insuficiencia renal y trastornos médicos comórbidos, especialmente la diabetes. La depresión es el mayor trastorno psiquiátrico en pacientes renales, ¿verdad? La prevalencia de depresión mayor puede ser tan alta como el 20 al 30% y con depresión leve en otro 25% de los pacientes. El diagnóstico de depresión en pacientes urémicos es complicado porque anorexia, anergia, insomnio, estreñimiento, falta de concentración y disminución de la libido pueden ser causa por insuficiencia renal también. Depresión en la diálisis. Los pacientes pueden ser intermitentes o crónicos. La intervención para la salud mental es importante en aquellos pacientes en cuidado paliativo y para pacientes que deseen rechazar o interrumpir la diálisis también, porque le va a traer no solo la evaluación de que podría estar ante una condición mental o un trastorno, y también para analizar el futuro y analizar las posibilidades que se tengan de una manera más realista que las que se pudieron haber tenido hasta ese momento. En la insuficiencia renal aguda con uremia, a menudo se van a causar delirios con disfunción cognitiva y a veces con síntomas psicóticos también. Y esto asusta mucho al paciente, porque le cuentan qué es lo que pasó, ¿verdad? Algunas veces no lo recuerdan o se sienten confundidos, sienten perder la razón y realmente se pierde el control y el conocimiento prácticamente, ¿verdad? Es decir, conocimiento de la realidad. Los familiares también se asustan mucho, perciben que esto ya se está llegando a términos digamos, de mucha gravedad, porque ya los padecimientos más graves de tipo mental pues pueden preocupar mucho o complicar los cuidados, catéteres u otros elementos o la misma vida nocturna de la familia se ve transgredida, ¿verdad? Los síntomas psicóticos en pacientes con enfermedad renal crónica pueden deberse a un trastorno psicótico primario que se descompensa, a una alteración electrolítica o a trastornos médicos comórbidos, por ejemplo, accidente cerebrovascular, demencia o toxicidad de un fármaco excretado por vía renal, por ejemplo, el aciclovir. Estas condiciones de psicosis y de delirium
tienen que tener el componente médico, y el componente de conducta, de manejo de conducta en psiquiatría, pues también debe de tener esa parte, ¿verdad? A veces es necesario llegar hasta un punto donde se cede el paciente bajo las condiciones adecuadas de tipo farmacológica. La salud mental realmente es complicada, ¿verdad? Porque bajo estas condiciones tan cambiantes, mantener una ecuanimidad se vuelve un trabajo que debe ser bastante cercano por parte de los trabajadores de salud mental. Incluso cuando hay trastornos del sueño, que más comúnmente es el insomnio, y afectan del 50 al 80% de los casos de pacientes en diálisis. Los cambios metabólicos, factores de estilo de vida, depresión, ansiedad y otros trastornos subyacentes del sueño pueden contribuir al desarrollo del insomnio crónico. El síndrome de piernas inquietas también se puede presentar y es especialmente común, afectando del 10 al 30% de los pacientes en diálisis de mantenimiento. Los puntos claves que debemos de tener en cuenta respecto a los tratamientos, porque hablaba también del tratamiento farmacológico que debe de acompañar y debe de estar a la disponibilidad de un paciente para que tenga una mejor calidad de vida, es, a menos que se disponga pues de información específica para la dosificación de psicofármacos en la insuficiencia renal, los médicos deben comenzar a administrarlos a los pacientes 2/3 de la dosis recomendada para pacientes con función renal normal. Los niveles de litio deben controlarse regularmente en el caso de pacientes con trastorno bipolar o trastornos afectivos que lo estén llevando en su tratamiento. En pacientes que reciben terapia diurética, sobre todo, ¿verdad? Se considera que la furosemida y la amilorida tienen el menor efecto sobre la excreción de litio. Una variante en litio puede ser muy peligrosa, es un medicamento sumamente, digámoslo así, que las dosis son bastante riesgosas, es decir, pueden pasar por un cambio de concentración rápidamente a una toxicidad o a una disminución del efecto y no lograr lo que requerimos con el medicamento proporcionado litio. Y otros psicofármacos deben de ser elegidos por su falta de efecto de prolongación del intervalo QT. Muchos medicamentos de mi área pues están interviniendo en este sentido y es necesario que los fármacos renales o urológicos pues sean metabolizados por el CYP3A4. También hay que tomar en cuenta, pues deben de evitarse los inhibidores de este CYP3A4 porque si no, otros medicamentos van a sufrir las consecuencias, digámoslo así. El lorazepam y el oxazepam son benzodiazepinas preferidas en pacientes con enfermedad renal crónica, debido a la ausencia de metabolitos activos. En nuestro país contamos solamente con lorazepam, oral incluso, ¿verdad? No tenemos otra vía de administración. En otros países sí hay para intramuscular y en nuestro país solo hay oral. Y debido a que las vidas medias de lorazepam y oxazepam pueden aumentar hasta 4 veces, se requieren dosis menores de las habituales. Otra de las situaciones es que a veces estos medicamentos no son lo suficientemente potentes y complican la situación porque se necesita cambiar a otras benzodiazepinas para sedar, para manejar el sueño de toda la familia y del paciente mismo, por supuesto, ¿verdad? Que algunas veces puede ser complicado y deteriorante mantener ese insomnio. Durante los cuadros depresivos, es necesario muchas veces llegar al uso de antidepresivos. Pueden usarse, ¿verdad?, en pacientes con insuficiencia renal, aunque la mayor cantidad de experiencia ha sido con los antidepresivos tricíclicos, porque son tan antiguos que se tienen varios años de conocimiento. Tienden a ser más sensibles a los efectos secundarios de los antidepresivos tricíclicos en el paciente renal, que incluyen sedación, toxicidad anticolinérgica, retención urinaria, sequedad de boca. Y la vida media de venlafaxina, que es un medicamento antidepresivo de los más recientes, se prolonga la insuficiencia renal. Su aclaramiento se reduce en más del 50% en pacientes sometidos a diálisis.
La desvenlafaxina sufre una eliminación renal significativa, lo que requiere una reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia renal moderada y grave. Con respecto a los antipsicóticos, pues también las psicosis están a la orden del día en las complicaciones. Pueden usarse en pacientes con insuficiencia renal. Las dificultades surgen de las complicaciones de la insuficiencia renal y la diálisis o de la enfermedad crónica que causa esta insuficiencia renal. En pacientes con alteraciones electrolíticas, el riesgo de arritmias se vuelve complicado y se puede minimizar mediante el uso de antipsicóticos con el menor efecto de prolongación de intervalos QT. Dentro de estos tenemos el aripiprazol, que solo es menor a 1 milisegundo, el haloperidol de 5 milisegundos y la olanzapina de 6 milisegundos. Es necesario tomar en cuenta eso para usar este antipsicótico en aquellas condiciones de alteraciones de conducta muy graves, ¿verdad? Los delirios mismos o situaciones ya de una esquizofrenia, por ejemplo, ya diagnosticada y que se complica o que se exacerban sus síntomas psicóticos a la hora de tener complicaciones renales. Y respecto al paciente trasplantado, pues el psiquiatra u otro profesional de salud mental juega un papel importante en la evaluación del paciente. El psiquiatra realiza una evaluación completa del receptor potencial para determinar la idoneidad para el trasplante. Debe estar familiarizado con los problemas médicos y quirúrgicos que enfrentará el paciente, tanto antes como después del trasplante, con el fin de educar al paciente y a los familiares. Como hemos hablado desde el inicio, proporcionar la mayor cantidad posible de información para poder generar confianza y tranquilidad de cuál es el rumbo que va a tomar estas circunstancias, desconocidas por muchos y temidas seguramente por la mayoría. Los trastornos de la personalidad aquí se vuelven relevantes como un diagnóstico, que son particularmente problemáticos, dada su desregulación afectiva, las relaciones personales inestables y la potencial falta del control de los impulsos. Psiquiatras de trasplante deben evaluar cuidadosamente el historial de relaciones interpersonales, abusos de sustancias, potencial para comportamiento autolesivo, adherencia a las recomendaciones de tratamiento e interacciones con los cuidadores antes de tomar una decisión en cuanto a si dicho paciente puede trabajar con éxito con el equipo. Bueno, la salud mental entonces nos abarca muchos aspectos, muchas condiciones. Es necesario muchas veces tener en mente, ¿verdad?, todo esto que nos comparte, ¿verdad?, la salud mental y también las condiciones renales que se puedan tener, y por lo tanto contar con el apoyo de profesionales como su servidor, que en cualquier momento pues pueden apoyarlos o generar mejores condiciones en el tratamiento, aunados a lo que ustedes ya están tratando o manejando. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Espero que les sea de mucha utilidad y pues quedo abierto a las preguntas según esté organizada la situación.